Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal de Liberios Message. En el día de hoy estaremos hablando acerca del tema por sustitución, vive Cristo en mí. Estaremos utilizando los versículos ubicados en la carta a Gálatas, capítulo 2, versículo 20 y 21. Y dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Quiero regresar al versículo 20. Y me gusta mucho este versículo cuando Pablo escribe y explica que nosotros tuvimos participación en la crucifixión de Cristo. Y esa participación que tuvimos en la crucifixión de Cristo fue el pecado. Lo que participó de nosotros en esa crucifixión fue el pecado. Y el propósito de que Cristo fuera crucificado y muerto por nuestros pecados era para la reconciliación. Y la reconciliación viene por sustitución. Nosotros debíamos morir por nuestros pecados, la paga del pecado es muerte, debíamos morir y Él nos sustituyó para poder tener perdón de nuestros pecados permanentemente. Quiero leer 2 Corintios 5, 17 al 19 y dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él tomó nuestros pecados y por eso nosotros participamos en la cruz. Ahora, cuando hay una sustitución, si Él me sustituyó a mí en la cruz, significa que ahora Él vive en mí. Es una gran responsabilidad cuando Pablo decía, mas vive Cristo en mí. Lo que estaba diciendo es, las cosas que hago, las cosas que digo, es como si fuera Cristo quien las dijera. Porque cuando yo estaba en mis delitos y pecados, muerto en el pecado, Él me sustituyó en la cruz. Por eso Jesús vivió una vida de 33 años, para acreditarme esa vida perfecta a mí y a ti que has creído en Cristo. Mire qué interesante. Por eso entonces ahora la otra parte del versículo dice, y lo que vivo ahora, y lo que ahora vivo, perdón, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivirlo en la fe del Hijo de Dios significa que nos hizo copartícipes de la fe de Cristo. De otra manera no sería posible. Y la última parte del versículo que quiero compartir contigo es que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando habla y dice por mí, Pablo quería dejar claro que es individual. Jesús pagó los pecados por individuo. Él quería que tú supieras que Él pensó en los pecados específicos que tú cometiste, el cual me amó, te amó a ti, te conoce por tu nombre, te llamó, eres su oveja, y se entregó a sí mismo por mí, a nivel individual. Pagó tu precio diciendo tu nombre. Esto lo pago por Fernando, esto lo voy a pagar por José, esto lo voy a pagar por María. Así que quiero que de igual manera veas el segundo versículo que estamos en el día de hoy viendo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si hubiese sido posible que nosotros nos salváramos y cumpliéramos la ley, entonces Jesucristo no tenía por qué morir.
porque la realidad es que teníamos posibilidades de salvarnos. Exhortación del día. Al momento de pagar el precio del pecado, fuiste sustituido por Jesucristo, siendo Él el único capaz de limpiar tu pecado. Y fue Él el único capaz de limpiar tu pecado porque era el Cordero perfecto. Dice la Biblia que el que no tuvo pecado lo hizo pecado, y ese pecado que Él cargó en la cruz y que pagó el precio fue el tuyo y fue el mío. Ahora Cristo vive en ti por la sustitución en la cruz. Él nos sustituyó en el momento que había que morir en una cruz. Esa era tu muerte, esa era mi muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos ir a la cruz. Él fue por nosotros a la cruz y nos reconcilió con Dios. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que es llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas para que se reconcilien con Dios. Quiero orar por ti. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que has depositado en mi corazón y que he podido compartir con mis hermanos a través de este canal. Te doy gracias por la reconciliación y por la sustitución que hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias, Señor. Te pido, Padre, que podamos decir abiertamente que Cristo vive en cada uno de nosotros, porque sabemos que nosotros representamos en este tiempo a Cristo Jesús, que llevamos sus nuevas buenas de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Te doy las gracias porque hayas escuchado tu canal Delivery of Message con el tema Por sustitución vive Cristo en mí. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.